A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Quito con Marjorie. El día de hoy, para analizar lo que fue la segunda vuelta en este proceso electoral, nos acompaña el analista político Jacobo García. Muchas gracias, Jacobo, por acompañarme. Mucho gusto, Marjorie. Encantado. Jacobo, hemos visto de todo un poquito en estos meses, pre-campaña, campaña de la primera vuelta y, bueno, ahora lo que vimos en la segunda vuelta. Y quería preguntarte si logramos identificar de una forma técnica hitos en lo que fue esta segunda vuelta. Bueno, buena pregunta. Creo que ha sido una segunda vuelta, que ha tenido varias etapas y esto de por sí ya marca hito, ¿no? Al principio creo que ha estado atravesada por el tema de Yaku, ¿no? De esto de la denuncia del fraude, todo este stand-by que sigue, ¿no? Que se hace el recuento, que bla, bla, bla. Paralelamente a eso señalaría que ha habido varias campañas, no ha habido solo una campaña, sino ha habido la campaña de los dos finalistas, ha habido toda la campaña de Yaku y el movimiento indígena para posicionarse hacia el futuro, y ha habido otra, diría yo, que es del propio régimen también, ¿no? Como actor político con interés en uno o en otro candidato. Entonces te diría esto, ahí yo veo como un punto de inflexión hasta el tema del fraude, y después ha habido como varios temas por ahí medio dispersos, y te diría que el otro hito fue el debate. O sea, a partir del debate es como que se consolida una conversación, y hasta el día de hoy la verdad es que no señalaría mucho más, porque creo que no ha habido mucho más, honestamente. Tenemos también ex candidatos que se han sumado, porque se sumaron a apoyar a uno o a otro. ¿Estas candidaturas sumaron o restaron a los dos candidatos que están en el balotaje? Pues principalmente yo te diría que ni lo uno ni lo otro. Creo que, de antemano hubo ya un posicionamiento en parte de estos electorados. Una vez que se declara quiénes son los finalistas, es como que hay un trasvase automático, ¿ok? Y por otro lado, desde que estos líderes o candidatos se pronunciaron, no hemos visto movimiento en las cifras, ¿ok? Entonces esto quiere decir para mí dos cosas. Primero, que la gente, independientemente de lo que diga sus candidatos de preferencia o no, toma posiciones. Y segundo, que creo que justamente vivimos un contexto de falta de liderazgo, o sea, donde la gente no tiene esos grandes referentes que lo que digan automáticamente va a mover una gran cantidad, ¿no? Así que te lo resumiría así. Hablamos del debate, hablamos de como si fuera un hito, pero hablemos también de las encuestas. ¿Qué hay que tomar en cuenta para leer correctamente las varias encuestas que hemos visto? Pues varias cosas, Marjorie. Primero yo diría lo que acabas de decir, varias encuestas, es decir, no nos podemos quedar con una sola encuesta, y tampoco deberíamos considerar como iguales a todas las encuestas, porque tienen diferentes metodologías, diferente calidad y diferente tiempo, es decir, no es lo mismo la que se hizo hace un mes que la que se hizo hace 5 días, ¿ok? Eso uno. Dos, hay que ver qué nos dice la simulación electoral, es decir, muchas veces vemos las cifras convertidas en válidos y estamos dejando de lado indecisión o estamos dejando de lado los nulos y blancos, donde a veces se esconde también cierta indecisión o cierto voto oculto. Entonces, te lo resumiría así. Por un lado, de qué encuestas hablamos. Segundo, en qué tiempo. Y tercero,
no nos quedemos solo con la foto final, porque esto nos puede generar problemas, nos puede generar distorsiones, y siempre hay que considerar que esto son probabilidades, hay márgenes de error y hay incertidumbres asociadas al momento, a la indecisión, etcétera. Así que todo esto con mucha cautela siempre. Umbrales basados en teoría, pero también en conocimientos sustantivos, digamos. Y para los ciudadanos es difícil entender estos criterios mecánicos o técnicos, simplemente pues vemos el resultado. Totalmente. Y claro, el problema es que, a ver, yo creo que fallamos todos un poco, ¿no? Fallamos medios de comunicación, fallamos los que estamos en el mundo de la investigación, y fallamos, si quieres, también un pivote intermedio, que podría ser la academia, la sociedad civil, que debería también, ¿no?, meterse aquí en esta discusión y hacer de bisagra. ¿Y a qué me refiero con esto en resumen? Me refiero a que se debería explicar mucho mejor esto, se debería siempre poner estas advertencias y debería haber más filtros. Yo siento que no hay filtros, ni en el CNE, que los requisitos que piden para que una encuestadora pueda hacer pronósticos en elecciones es ridículo, y lo siento decir así, pero es ridículo, es absurdo. O sea, son más requisitos para formar una empresa que para la técnica que tú demuestras al hacer encuestas, ¿ok? Entonces esto hace que cualquiera, un poco por ahí espabilado, como decimos en mi patria, entre y haga una encuesta. Así que hay que meterle filtro y hay que hacer más sinergias entre la academia, la investigación y los propios medios para sacar las conclusiones correctas al ciudadano. Eso es lo que creo que falta. Y respecto al debate que ha existido, que si existió un correcto debate, es decir, se pasa de los tópicos por lo racional, o no se pasó necesariamente por tópicos racionales, o simplemente se reforzó posiciones que socialmente ya existían. ¿Cómo ha sido este debate de la segunda vuelta? Bueno, en mayor parte, por lo general, ¿no? Sí, un debate sirve para reforzar, sobre todo cuando los dos candidatos representan una fractura conocida. Es decir, si llevamos 14 años, ¿no?, hablando de correísmo, de anticorreísmo, de Lasso mismo, Lasso es su tercera candidatura, hablamos de dos candidaturas, más allá de que Arauz no sea tan conocido, pero sabemos lo que representa, entonces hablamos de dos candidaturas ya instaladas, es decir, lo que vas a ver ahí va a ser ya sobre todo refuerzo. Por eso, pero reforzar esta opinión pública que ya está generalizada, de alguna manera puede entrampar el debate. Sí, lo que pasa, más que propuestas y lo racional y esto que tú señalabas, lo que vimos fue un contraste, o sea, contraste de quién soy yo versus quién eres tú, qué represento yo, qué representas tú, y esto muchas veces pues se resume en ataques, por así decirlo. El ataque por sí pues, no tiene que ser malo, ¿no? Ataque a veces lo asociamos a insulto, a esto y lo otro, y no necesariamente, pero sí se pierde la esencia, ¿no?, del contenido, de la propuesta y demás. Y cerraría con esto: lo importante en un debate no es el durante, sino el después. Y a los hechos me remito, es decir, ¿qué hizo Lasso? Instaló esto que se llama meme drop, que dice Durán Barba, que es cuando tú lanzas un concepto, una etiqueta flotante, que luego la gente se apropia de ello, y en el después, en la conversación del después, y a través de un tono humorístico, es como que le empiezas a dar contenido. Entonces, eso del Andrés no mientas otra vez sirvió para arrinconar a Arauz y para estar metiéndole a la defensiva, para no lograrle hacer o mostrar un liderazgo propio en los días posteriores. Así que, al final, eso lastimosamente es lo más descartable. Mensajes que también, digamos, se debe cuidar porque pueden generar estos clivajes políticos, pero el problema es cuando se pasa de estos clivajes políticos a clivajes sociales, que además son clivajes o temas que ya están dados en lo público. ¿Crees que se manejó con ética estos conceptos, estos mensajes? Bueno, es complicado darte una respuesta. A ver, es que el problema también, creo que el mundo este del marketing electoral y político, creo que tiene un absoluto poder
sobre los candidatos y las candidaturas. Entonces, hay veces que los candidatos, y yo esto lo he vivido, ¿no?, personalmente, ellos mismos quisieran estar en otro escenario, quisieran crear otro tipo de discusiones y demás, pero finalmente las circunstancias, ¿no?, la guerra electoral, el arte de la guerra electoral, por así decirlo, te obliga un poco a encosetarte en otra cosa, o sea, en meterte en más contraste, menos discusión, o más temas emotivos y menos de condumio. Entonces, hay veces que esto se traspasa, que tal y cual, pues sí, o sea, inevitablemente al atacar y al hacer contrastes va a haber momentos donde vas a hacer sospechas o vas a poner etiquetas que son cuestionables. Jacobo, ¿y el TikTok era mito o realidad? Bueno, el TikTok es, pues como todo en la vida, es otro elemento más a través del cual comunicamos. No es que el TikTok por sí es mágico, no es que el TikTok por sí es lo que importa y no importa lo que pasa en el TikTok. Es otra plataforma más. ¿Cuál es lo que tiene esto? ¿Por qué lo hace atractivo en esta discusión? Porque es un escenario de juego, de mimetización, de otros tipos de códigos y escenarios a partir de los cuales instalas el mismo mensaje. Es decir, se trata de decir lo mismo pero de otra forma. Entonces, eso es lo importante. Lo importante no es el TikTok per se, sino cómo tú te acostumbras a ese escenario o cómo te amoldas y logras, a través de los códigos y actores que hay ahí dentro, instalar la misma conversación que tú quieres. Así que es importante y lo hemos visto. ¿Cuánto puede llegar a influir la campaña sucia? Depende cómo se haga, depende quién la haga, depende lo que instale. O sea, generalmente yo creo que más resta que suma, honestamente. O sea, la gente no es tonta, la gente sabe identificar cuándo se juega limpio y cuándo no, o cuándo lo que se dice de un candidato es campaña sucia o no. Hay veces que, claro, ya todo se llama campaña sucia, yo también reniego de esto, es decir, el arte de la guerra electoral se basa también en el ataque, entendido como contraste, etiqueta, en fin, traer a mi adversario a mi cancha, ¿no? Así que depende de lo que llamemos campaña sucia, pero no... Te digo, no necesariamente el hecho de hacer campaña sucia y atacar te beneficia, más bien muchas veces te perjudica. Respecto al futuro del país, luego del resultado que podemos tener, luego de cómo ha sido toda la campaña, que hemos tenido varios componentes, ya hemos hablado, pero cómo evitar la polarización después de los resultados que podríamos tener o ver el día domingo. Pues ahí está el reto, mi querida Marjorie. Yo creo que el reto es de todos, ¿no? Sobre todo de las varias fuerzas políticas que tienen representación hoy en día. Ahí está el reto. El reto está en encontrar convergencia, puntos de convergencia, puntos de unión, pactos, gane quien gane. O sea, creo que debe ser consciente de que este país, si no hay un mínimo pacto, no sé si es firmado o no, no sé si es en la asamblea o no, me da igual, ahí ya verán los actores cómo, pero si no hay un mínimo acuerdo, ¿no?, que ponga algo de solidez, algo de rumbo a los 4 años que se vienen, yo honestamente, y te lo digo así, veo un gobierno demasiado débil y ya el problema ya no va a ser solo la polarización, sino que tal vez no se sostenga para gobernar 4 años. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y creo que es cuestión de todos empezar a converger y buscar puntos en común, creo yo. Y hemos visto en campaña esta capacidad, como este ejercicio de desprendimiento de converger o no. Es decir, la izquierda y la derecha acudieron a una misma noción para unificar objetivos, aunque esto suponga proyectos políticos distintos, o no, digamos, cada uno se enfocó en su proyecto. Pues yo creo que no. Y te lo relaciono con lo que comentaba antes. ¿Por qué? Porque el dominio que hay del marketing y de este tema de las campañas electorales, lo que se dice desde ahí es lo contrario, más bien la diferencia. Tú tienes que diferenciarte respecto al adversario, contrastar, hacerle convencer al votante de que tú eres diferente y mejor que el otro, no que tienes puntos en común y de acuerdo con el otro. Así que por eso yo doy el margen
todavía ahora, después de las elecciones, a ver qué nos cuentan, a ver qué nos dicen o qué acciones de verdad toman hacia este camino, porque en elecciones creo que no se puede ver eso, es imposible. Es decir, no podemos tener certezas a día de hoy ninguna. Digamos, claro, vemos que el flujo de la interacción que se abre es más o menos imponderable, lo vimos en la campaña, y hay como una contingencia en las relaciones políticas, y este es el miedo de lo que puede ocurrir luego si no sabemos cada uno desde su espacio de actuación buscar estos consensos, digamos, tratar de llevar la fiesta en paz. ¿Cómo deben actuar los ciudadanos que no son políticos, que no están en la investigación, como para colaborar en este proceso? Bueno, pues creo yo que por dos ámbitos, ¿no? Primero, involucrándose más, es decir, ya hay una institucionalidad, hay unos líderes, hay unas lideresas, hay unos representantes, y yo sé, es muy fácil siempre culpar, la culpa es de la asamblea, la culpa del asambleísta, la culpa es de tal, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacemos los ciudadanos para realmente involucrarnos en esto? Insisto, hay miles de mecanismos y no los usamos. Entonces, primer elemento, involucrarnos más en lo institucional que ya existen los canales. Y segundo, fortalecer la sociedad civil de verdad, es decir, los grupos, la organización social, los grupos de interés, las causas, todo esto, relacionarlo con el sistema político y que se vaya retroalimentando. Finalmente, yo siempre digo, tanto los partidos como los asambleístas y todo esto tienen que alimentarse también de la sociedad civil, ¿no? Así que, pero claro, tiene que haber sociedad civil, insisto, es muy fácil venir y decir todos los políticos son iguales, nada funciona, es un desastre, pero ¿dónde están los ciudadanos? Que es una de las tres patas fundamentales de un sistema político, ¿no? ¿Sentimos realmente que hay legitimidad política? ¿No tendremos un problema de legitimidad? Es decir, la legitimidad en la política, hay legitimidad en el proceso de formación de la voluntad colectiva, no en la voluntad como tal. Eso pues ya se ha venido estudiando. En un momento como el que vivimos ahora, en una crisis tan profunda, estas diferencias se van a agrandar, por así decirlo. ¿Cómo incorporamos, hablamos de la sociedad civil, de las instituciones, de nuevos procesos, a ciudadanos virtuosos en la medida en que sean parte de la esfera pública? Después de, por ejemplo, haber demostrado una campaña como la que hemos vivido, ¿cómo motivamos a estos ciudadanos virtuosos? Pues esto es clave, es que aquí está, hay un problema de fondo, de legitimidad, de desafección, si quieres, y qué más prueba que lo que vimos con Yaku, es decir, más allá de si Yaku tenía razón o no, o tenía legitimidad para hacerlo o no, que él y mucha gente a su alrededor, o sea, defienda o crea la tesis de que hubo fraude y demás, te está mostrando que hay una desconfianza estructural en el sistema, ¿no? Y no solo eso, Mario, yo ojalá me equivoque, pero creo que el 11 de abril probablemente vamos a ver esto otra vez, o sea, va a haber una diferencia tan chiquita que va a haber acusaciones de fraude, de esto y del otro. Entonces, para evitar que haya un presidente en Carondelet y dos en la calle, que podría ser el peor escenario, insisto, yo me quedo de nuevo con lo que dije anteriormente. Hay una responsabilidad por parte del sistema, de las élites políticas y demás, para acercar todos los mecanismos que haya por ahí, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de incluso usar las redes sociales, ¿no?, para acercarnos más. Pero hay otro lado que es la academia, por Dios, yo siempre reclamo esto, ¿dónde está la academia? O sea, la academia debe ser un puente siempre que filtre, que explique, que cualquier duda o estas sospechas de lo que sea intervenga ahí para reconciliar a las partes, y ni siquiera eso vemos, así que depende de todos. Quien crea que esto se resuelve con un político otra vez, está equivocado, queridos colegas. Estas críticas u observaciones las hemos hecho ya en procesos anteriores. ¿Por qué el Ecuador no es capaz de mejorar esto y no tener la misma crítica en el siguiente proceso? Pues mira, porque ¿Se yo creo... ¿Se han hecho los intentos o no? Supongo que sí, creo que sí,
pero es que yo creo que nos mentimos, querida Marjorie. Okay. O sea, yo creo que tenemos... Mira, había una frase de un lingüista que participó en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y él decía que el mapa no es el territorio. ¿Por qué decía esto? Porque él, además de lingüista, era geógrafo y todo esto, y diseñó un mapa para ir a una batalla en trincheras y no sé qué, y usando su propio mapa hubo una cosa que no tuvo en cuenta y se cayó a una trinchera. Y él dijo, caramba, sí, o sea, el mapa no es realmente el territorio. Entonces, el mapa que hemos diseñado en Ecuador para el sistema político no refleja lo que es el territorio, o sea, no está hecho para lo que realmente la cultura política de los ciudadanos, la representatividad real que hay en la ciudadanía, o sea, creo que como falla eso, falla todo lo demás, o sea, simulamos ser algo que en lo interior no somos y por lo tanto no lo cumplimos y cada 4 años o nos inventamos nuevas constituciones o buscamos por ahí nuevas formas, pero para mí todo empieza en diseñar algo acorde a lo que somos y termino con esto también, reconocernos. Me parece que este país vive 200 años de excluir al otro, de no reconocerlo, del enemigo, el amigo, o sea, no hay un pacto todavía verdadero donde se reconozca la existencia del otro. Entonces, de esta forma creo que no vamos a salir. Vivimos esta relación de preferencias, por así decirlo, automatizada. No somos capaces de conscientemente generar estos puntos de inflexión. Y muy personalista y muy de sucesos. Como dice un amigo mío, Ecuador no es un país de procesos, es de sucesos. Entonces nos quedamos con el fogonazo, con lo personal, con lo emotivo, y no logramos consolidar los procesos, que es lo que le falta a este país, creo yo. Suponemos una forma de participación con un agenciamiento que produce estas interfaces políticas, pero esto hace que se vuelva inescrutable el resultado. Es decir, no sabemos, todo puede pasar. Totalmente. ¿Cómo podemos reducir y buscar tener un poquito más de certezas? Estamos a 2 días de las elecciones. Bueno, pues para resumir toda la conversación que hemos tenido, yo insisto, tenemos que encontrar un pacto social institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que los principales actores y fuerzas políticas, junto a los principales actores sociales, desde movimiento indígena, desde la representación de empresarios, trabajadores, lo que quieran, sentarse todos, hacer un diagnóstico y decir, señores y señoras, o nos ponemos de acuerdo en 4 cosas que nos convienen al menos a todos, donde haya que ceder un poquito de lado y lado, o si no, esto no hay forma de resolverlo. O sea, otra vez una asamblea fragmentada, un gobierno débil, un país con un proceso electoral medio deslegitimado. O sea, no va a haber forma. Y créanme, no es tan difícil. Yo cuando digo esto, todo el mundo me mira como si fuera una utopía, pero por Dios, si en la propia América Latina ha habido pactos, el pacto punto fijismo en Venezuela, el de la concertación en Chile, o sea, vale que haya diferentes culturas, que nuestra historia es diferente, pero ¿por qué no? Si yo creo que somos gente razonable y buena y queremos lo mejor para el Ecuador, ¿por qué no podemos hacerlo? Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que quitarnos de estos odios, de estos egoísmos y de estos intereses particulares que se mezclan a veces y, por Dios, al menos lograr tener una agenda para 4 años. Y yo voy a tener fe hasta que la evidencia me diga lo contrario, querida María. Se mezclan todos estos componentes y hacen un caldo de cultivo ahí, pero esperemos que pueda ser también virtuoso. Muchísimas gracias, Jacobo, por haberme acompañado. Nos quedan pocos minutitos. Un mensaje final para la ciudadanía. Bueno, un gusto estar aquí como siempre. Y bueno, mi mensaje final es que tratemos todos, ¿no? Desde nuestro espacio, de ir sumando, de ir aportando cosas. Viene un país muy complejo, yo no sé si lo estamos viendo. Estamos, insisto, país de sucesos, todos metidos en la campaña electoral, por más que a muchos ya nos aburra, y no nos damos cuenta de lo que viene. Es un país que tiene 5 crisis en una, política, social, económica, etcétera, y va a haber un gobierno débil. Entonces no le podemos pedir al próximo presidente que resuelva todo por arte de magia, y debemos desde la sociedad impulsar, presionar también para que haya estos acuerdos y pactos,
porque no todo depende ni de un presidente, ni de una asamblea, ni de un partido. O sea, o nos involucramos todos de verdad en buscar acuerdos y salvar al país, o si no, queridos compatriotas, se vienen 4 años, creo yo, difíciles otra vez. Muchísimas gracias, Jacobo, por haberme acompañado. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés y por favor no olvidemos la gran responsabilidad que tenemos de todos ser parte de las soluciones para el futuro mejor que buscamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Marjorie Chávez y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.